Buenos días, tengan mis hermanos, tengan buenos días hoy, día 22 del mes 8 de 2025. Vamos a tener otra vez, una vez más, la lectura de la palabra y hablar de la palabra misma para hacer comprobaciones, como yo les estoy dando hasta ahora, para que tengamos todos un sentido verdadero, bien puesto en las cosas que comúnmente tenemos que tener. Llevar una buena voluntad de Dios, porque se pueden llevar muchas cosas de Dios, pero a veces no se hace la voluntad de Dios. Muchas veces no se hace la voluntad de Dios, llevando muchas cosas de Dios. Porque cuando Mashiach le habló a sus discípulos que le dio potestad para echar fuera demonios, hacer sanidades, hacer milagros, es por la palabra de Mashiach, que muchas personas, dice la palabra, dice el Mesías en Mateos 7:21, que cuando se presenten a él le dirán, nosotros lanzamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, que ellos en su nombre habían hecho todas esas cosas. Y el Señor le contestaría, dice, cuando sea el tiempo del cumplimiento de esa palabra, ya debe ser en su venida, porque el Señor les va a contestar, dice que, no los iba a aceptar, porque no hicieron la voluntad de su papá, no hicieron la voluntad de Dios. Pero Señor, si nosotros lanzamos demonios y mataron en tu nombre, sí, está puesto el nombre de Él, puesto que Él lo dijo, pero no habían hecho la voluntad del Padre. Ahí es donde está el problema de la cosa, que hay personas que hacen, sí, unas cosas, pero no hacen el todo. Porque el problema está que cuando Mashiach dice, apartado de mí, oradores de maldad, es porque no hicieron la voluntad del Padre. Y ahí es donde yo veo, cuando he hablado muchas veces de Santiago, cuando era siervo de Mashiach, siervo de Dios, instruido por Mashiach, que si usted le falta algún mandamiento del Señor, no tendrá chance, porque Dios lo hace culpado a usted de todos los mandamientos. Es decir, que ahí se está mirando la severidad de Dios, que Dios es severo. Él es amor, pero es severo cuando no se cumple con su palabra. Muchas veces usted sabe que él ha sido castigado, como hasta hoy en día en la actualidad, aún las epidemias que han venido parejos para todo el mundo, hasta para Israel, porque Israel no está cumpliendo. Entonces hay una serie de cuestiones y yo las oigo por internet que hablan a favor del judaísmo, pero que la Mesías no es el Mesías. Y entonces, pero están hablando a nombre de lo que pusieron por Roma, el, el Cristo, le pusieron Jesucristo. Y entonces, si el que ve bien las escrituras, correctamente ve que en los tiempos de Amachía no existía la Roma.
Entonces no podía existir el cristianismo. Entonces que existían eran los seguidores de Mashiach judío. Hay muchos israelitas. Los judíos son israelitas también. Pero que si el judaísmo que se predica o que no se predica, vaya, a los demás pueblos, pero en Amachía sí se iba a predicar a los demás pueblos. Pero no se predicó como decir el judaísmo, ¿no? Pero sí la palabra de Dios. Porque el judaísmo predica muchas cosas o tiene muchas cosas que no son doctrinadas por Moisés, son por rabinos, pero no por no Moisés. Porque Moisés es profeta. A ellos lo que le nombran rabino, pero es profeta. Es rabino porque es maestro, pero no se guían por los profetas, porque hablan de ciertos libros de los profetas, lo hablan que el Mesías no ha venido y que va a venir y que el Mesías no cumplió los requisitos, porque el Mesías tenía que cumplir el problema de salvar la nación, ¿no? Es que los demás, los demás problemas hacen una situación que embarazosa, vaya, porque no es correcto. Y todas las señales que habían profetizado que se han cumplido en estos tiempos, si se hubieran cumplido todas cuando vino el Mesías, entonces no se hubieran cumplido estas que se han cumplido en estos tiempos. Entonces se cumplen profecías en estos tiempos. Las de las guerras estas que tenemos después de que Israel, Dios dijo que se iba a retornar al terreno otra vez, a Israel, a ocupar la tierra que Dios prometió. Entonces no existe. No existe que Israel está en la tierra que Dios prometió. Y que los sabios, los palestinos están diciendo que es de ellos. Ellos no tienen ni tierra, ni tienen historia, ni tienen nada, ustedes lo saben. Lo saben los ortodoxos, lo saben todas las etnias religiosas de Israel. Los ortodoxos, los lubavis, los modernistas, todos saben que la tierra esta que estamos hoy en día es la tierra prometida de Israel. Que lo niegan los verrucos esos y todos los que están en las naciones por ahí ladrando, están ladrando como perros por una cosa que no es de ellos. Y nunca Israel le quitó la tierra a los palestinos. Y nunca esto se llamó Palestina. Porque vino un señor del cuarto imperio que se habló, según el profeta Daniel, y le pusieron Palestina a esto. Y todo lo nombra a nombre de Palestina. Que Palestina, nosotros somos palestinos. No, yo soy no soy un judío, soy un israelita. De los que vinieron de la diáspora. Tienen un cuento. ¿Cuántos se convirtieron de los pueblos antiguos cuando en la época de Estel? ¿Cuántos se convirtieron a la fe judaica? La fe de Israel. A la fe de Israel. En el tiempo mismo de Abraham, ¿cuántos esclavos tenía Abraham? Más de 300. Porque solo 300 salieron con él. Creo que 318 o 38, no sé cuántos. No recuerdo bien la cifra. Para el rescate de Lot. ¿Cuántos se habrán quedado custodiando los animales? La cantidad de camellos, la cantidad de burros, la cantidad de vacas, la cantidad de todo que tenía Abraham, que era riquísimo. Oro y plata. En los tiempos de José todavía iban a Egipto y compraban los alimentos ahí en Egipto. ¿Con qué lo compraban? Con dinero de la época.
Entonces hay un tejimaneje. Los que se convirtieron no fueron judíos igual, aunque sean de otros pueblos, que están con un tejimaneje que se convierte. Israel mismo se tiene que convertir a Israel, a la palabra de Dios, porque no la cumplen. ¿Cómo se leen las antiguas escrituras, como le quieren llamar? ¿Cómo se leen? Todos los días, todos los sábados, las ataradas, esto y lo otro que sea. ¿Qué es lo que se dice? ¿Dónde está la explicación que se tienen estos rabinos? ¿Acaso están en la verdad? No están en la verdad nada. A Mashiach mismo dice, no solamente a mí, si ustedes creyeran a Moisés, creyeran en mí, porque de mí escribió mucho Moisés. Y los demás profetas hablaban del Mesías, pero empezaban con su rebambaramba de historia a cotejarla a la manera rabínica y no profética. Entonces quieren que uno quiera creer en el judaísmo de porque sí, como hace Maduro y los dictadores eso del mundo, que son ellos de porque sí, a las buenas y a las malas. Hay que ser como ellos, no, hay que ver correctamente, poner los ojos en la escritura y ver lo que debemos creer. Así lo dijo él, entonces dijo la verdad. Así lo dijo Pablo. Examínalo todo y retén lo bueno. Porque en la escritura ahora voy yo a decir, por ejemplo, en Daniel, capítulo 7, verso 26 o 25. No recuerdo bien cuál es el verso. 25, ¿no es? O 26, bueno, da lo mismo. Búsquenlo. Entonces voy a creer entonces en ese que se iba a levantar. 7:25. Entonces se levantó, sí, porque lo dice la escritura, lo dijo el profeta. Sí, porque es que Dios está diciendo lo que va a pasar. Entonces en el tiempo después de Hamashías, le lanzaron, empezaron los discípulos de Hamashías a hablar lo que decían aquellos otros profetas anteriormente. Hamashías dijo, vendría guerra y rumores de guerra. Pero ¿para cuándo si siempre ha habido guerra? No, porque a ver, lo que quiso decir que se existirían igual, pero que se vendrían nuevas. Ahora, ¿cuándo vinieron? Después del asentamiento, porque anteriormente, cuando los tiempos de que estaba el imperio gobernando a Israel, no palestino, a Israel. Los que se levantaron, Roma los aplastó y acabó con ellos. Y siguió Roma andando. Y siguió Israel existiendo bajo el mandato de Roma. Lo mismo que dijo Daniel el profeta, Mashiach lo repitió. Van a destruir este templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Lo está afirmando, pero que ya estaba cerquita ya de lo que dijo Daniel. Estaba cerquita ya, porque estaba en la época de Mashiach. No les dieron la gana de creer. Pero ¿y qué pasa con las cosas del enemigo? Que se les mete aún en el mismo judaísmo, se les mete a todo el mundo. Ahí cuando plantaron, cuando ya los apóstoles estaban, los discípulos de Amachía estaban ya anunciando aquello que anunció Daniel. Ya se estaba planteando ya el negocio, ya se estaba madurando la entrada de ese que se dijo allí en Daniel 7:25. Hijo de perdición, el hombre de pecado, qué sé yo, el mudar los tiempos con los tiempos. Allá vino el siervo también de Dios, Juan, anunciando también aquel propósito que estaba allí en Daniel profeta. Declaró como se lo tenía el Espíritu Santo dicho a anunciarle la obra.
Así, 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 así. Veía esto, veía lo otro, veía una bestia salir del mal, esto y lo otro. Venía otro que salió de la tierra, salió de la tierra de Israel. El cordero con dos cuernos. Yo estoy diciéndoselo muchas veces. ¿Cuántas visualizaciones tendría que tener este criterio verdadero que hablo de la palabra de Dios? Miles. Sin embargo, 50, 80, 100 y pico de visualizaciones. Si fueran 50, 100, 80 y pico millones, entonces sería que había gente que estuvieran en el verdadero Mesías. Pero lo mismo dicen que lo que iba a haber un remanente, un pequeño grupo. Y a eso se lo estoy predicando yo, porque aún mesiánico hoy en día, ostentando que del Mesías no están ostentando al verdadero Mesías, al Jesucristo, inventado de Roma. No al Ben David, no, a ese que viene de Roma, que lo han desfigurado todos los ortodoxos, eso, todo con esa cosa, difamando de Dios. Si en el tiempo de Amachía difamaban de Amachía, están difamando de Dios porque difaman de Moisés también y de todos los profetas. Que están diciendo que no, que la cosa es como la ponen ellos. ¿Quiénes son ellos? Traidores a la palabra de Dios. Pero Dios no es traidor a su misma palabra. No es traidor a sus promesas. Porque el pueblo de Dios, traicionando muchas veces a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios seguía y los castigaba hasta la fin, hasta esta misma fecha. Un pueblo que con la palabra de Dios no se puede parar ningún otro pueblo. Visto y hecho. ¿Cuántas naciones se le tiró a Israel? Siendo casi que sin fuerza ninguna. Dominó a Siria, dominó a Jordania, a Egipto, a todo que se le atravesó. Ahora se le están atravesando también. ¿Y por qué han hecho más resistencia? Teniendo el pueblo más poder que ellos. Porque Israel tiene más poder. Porque Dios se lo ha cedido. Porque no pueden hacer perecer a Israel. Le hacen un desbaste, pero no una devastación total. Porque Dios no se lo permite a ninguno de ellos. ¿Por qué Israel no ha vencido ya a los palestinos? Eso de Hamas. Por no ser duro. Por no llevarse con la palabra de Dios. ¿Qué cuento es ese? ¿Quién habla? Si han matado a una gente aquí en Israel, a cada rato acuchillan y matan a alguien. Y no dicen ni hostia. Porque de los pueblos lo que defienden es la maldad, lo malo. Porque son los hijos de la dejada. No lo entienden ellos así. Porque están ciegos, como ciegos, guías de ciegos. Y también, pues, todos estos mesiánicos destituyen al verdadero Mesías, poniéndole Jesús, porque lo pusieron ahí en el mal llamado Nuevo Testamento, porque es el Taná de Dios completo. Entonces, el Nuevo Testamento, los testaferros judíos no lo leen. Pero si lo leen, dicen que es mucha mentira, porque Amachía no cumplió. Amachía sí cumplió. Porque vino por un tiempo propuesto. ¿Por qué dicen que Elías va a volver? Amachía no puede volver.
Porque dicen que a Machía, que a Moisés lo enterró Dios. Dicen ellos. No, Dios dijo, ningún profeta que Dios enterró a Moisés. Se lo llevó. Y no lo raptó ni nada de eso. Es otra frase que hay escrita en las escrituras que son aberraciones. Usted cuando se esfuerza a hacer la voluntad de Dios, como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vamos a empezar esto correctamente. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 6 al 9. Dice así en el libro de Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi ¿Quién le siervo... está hablando a Moisés? El Eterno. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Pero si Dios te dice ojo por ojo y diente por diente, pie por pie, mano por mano, ¿por qué entonces a los palestinos no se les pagó igual? No que los niños, no que las madres, no, ellos se escondieron atrás de la saya. ¿Dónde hay que ir a buscar atrás de la saya? Es duro sin guante. Yo soy israelita. No soy cristiano, pero yo soy de la machía de Israel. Y el cristiano es Mesías de Roma, inventado por los romanos. Caray, ¿hasta cuándo van a seguir embarrados en mentira? Continúa, hijo. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios tu Dios será contigo en donde quiere que fueres. Amén. ¿Cuántas veces se le dijo? Esfuérzate, sé valiente. Dios repite lo que manda. No destruye su palabra que haya dicho, porque su palabra es infalible. Israel, donde quiere que fue Moisés, Josué, Josué. Ajá. ¿Qué pasó en Jericó? Cuando recibió la orden, hazlo así, así, así. Así lo hizo siguiendo la voz de Dios, la voluntad de Dios. Pero el Israel de Dios es muy modernista. Muy amigo de, que se yo, más blandito que Dios. Había que entrar por una punta y salir por la otra. Porque así está escrito, no se obedeció. Entonces, hoy no se obedeció. En esta época no se obedeció el mandato de Dios. Porque ojo por ojo salió de Moisés nada más. No fue Dios el que se lo aplicó. O Moisés hablaba de sí mismo. Si hablaba de sí como hombre, no es como hablan los ortodoxos, eso, los rabinos, que inventan cuentos. Inventan cuentos.
Cuando Dios purificó a Isaías, fue con un carbón, cogió uno de los ángeles de Dios, cogió con la tenaza un carbón y se lo puso en la boca. No se habrá ni quemado porque eso es orden de Dios. Porque los jóvenes cuando estaban en los estrés hebreos, en el horno de fuego allá cuando Nabucodonosor, se quemaron. Ni se chamusqueó la ropa siquiera. Bueno, entonces ¿vamos a creer en la doctrina y en la potencia de la palabra de Dios o no la vamos a creer? Pues entonces el siervo de Dios, el ángel, tomó una tenaza, cogió la de eso, un carbón hizo del altar y le puso en la boca. Y dice, con esto te purifica el Señor. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con la purificación? Cuando Eliseo le dijo a ese general, príncipe de los Naamán, del pueblo de Siria, vete y sumérgete 7 veces en el Jordán, en el Jordán. Y a muchos regañadientes él cogió, fue y lo hizo. Obedeció la voz del profeta, porque Dios, el profeta, Dios le habla, le ordena que diga eso. Ordenó a Moisés, le habla al oído. Esto va a suceder cuando tú le hables al mar, se va a abrir. Yo lo digo así, pero yo en pensamiento mío, pero se abrió, entonces es así mismo. El hombre se sanó se zumbulló 7 veces, es decir, hizo la tevilá, el bautizo. Pero fue programado por Dios, porque Dios hace milagros. Pero es que coge el enemigo a nombre del Señor y hace milagros. Porque si Dios le dijo a Moisés, lanza la vara y se convirtió en serpiente, el hombre lanzó también ante los ojos de Faraón los brujeros esos, creyentes en las doctrinas falsas esas, lanzaron. Entonces, ¿quién estaba respaldándolos a ellos? Satanás. Porque Satanás, cuando es lanzado a la tierra, Dios no le quitó los dones que tenía. Precisamente por eso veo que tiene dones. Cuando le dijo a Job que Dios le hizo la prueba, le dijo, ¿qué has visto a mi siervo Job? Dice, yo he venido de recorrer el mundo y de dar vuelta por él. Y has notado a mi siervo Job. Fiel y prudente, silencio, tal. Sí, pero que él le había destruido la familia, los 7 hijos, las 3 hijas. Sí, pero es que tú no les has tocado su piel. Bien. Solamente. No le quita la vida, no le quita el alma. No, es que no le quitará la vida, vaya. El alma, la vida. Y le puso la enfermedad que ustedes saben. Si no han leído la escritura, bueno, pues léanla. Pero yo creo que yo le hablo a muchos que conocen las escrituras. Lo vimos aquí en Israel, que en España, en Francia, que en Inglaterra, que donde quiera, que conocen las escrituras. Entonces tiene poder. Dios no le quitó los poderes a Satanás, porque lo lanzó, ¿no? Ese vino con sus poderes, dado por Dios. A Machías, dado por Dios. Moisés, dado por Dios. Elías, dado por Dios. Así que Machías pudo haberse ido y dícele que va a volver. No creen eso. Pero sí creen que Elías se fue y que Elías puede volver. No, porque Machías murió. Pero es que también a Machías la señal que le dio a los judíos de su época fue la de Jonás. ¿Qué tiempo estuvo Jonás en el vientre de un pez?
Puede haber sido una ballena que son los más grandes que conocemos en nuestra época. Entonces, señores, a Mashiach, como se dijo 3 días, profetizado, se le dio esa fe. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Que estuvo el siervo de Dios en el pez, en el vientre del pez, que puede ser cuando una serpiente se traga a un animal, vive. No, ya está, ya va muerto por ir para allá. El hombre no tenía nada que eso, sino la voluntad de Dios, que no se murió, porque con la voluntad de Dios todo se puede. Como no se quemaron los jóvenes aquellos, porque por el fuego tenía que quemarse. Pero no se quemaron, porque Dios hace que se queme que le dé la gana a Dios, el que Dios quiera. Y el que no quiera no se quema, porque Dios sabe todo lo que hace y todo es bueno. No pueden creer que a Mashiach resucitó al tercer día, no les da la gana. A Mashiach no cumplió el propósito. ¿Y por qué se cumplen los propósitos de Dios en estos tiempos? Las guerras que estaban programadas proféticamente. Es muy bonito decir, sí, Ezequiel dijo, eso, la guerra Gog y Magog, esto y lo otro que está pasando, sí, pero es ahora. Isaías dijo, capítulo 17, que no va a quedar nada de la capital de Siria, Damasco. ¿Y qué se está programando hoy en día? ¿Qué es lo que se está posesionando en Damasco? Miles de soldados iraníes, junto con otras plebes más, allí, para hacerle un ataque a Israel, no con drones, así, directamente meterse en la tierra. Israel tiene que tomar atención en eso. Porque Israel, si no defiende a los rusos y toda esa llamada cristiandad que hay ahí, que se tienen que dar cuenta también que están equivocados los cristianos, porque ya son creyentes en una basura católica. Esa no es la palabra que Dios habla a Mashiach, que dio a Mashiach. Ellos dan la palabra que se dijo allí en Daniel 7:25. Cambiar los tiempos, mudar la ley de Dios. ¿Qué es lo que han hecho? Israel sabe que el Shabbat de sábado es el día que programó el Señor. Entonces ellos programaron allá otro día. Y muchas entidades religiosas de esas, salidas del catolicismo, que es lo que le llaman proféticamente sus hijas, le están dando a beber el vino de la fornicación de su mamá, la ramera católica romana. ¿Y qué es lo que está haciendo ese veneno? Daño en Israel también. Si Israel hace la voluntad de Dios, ninguna nación puede destruirlo. Porque Dios de verdad, como se paró delante de allí cuando está el siervo suyo Moisés, y paró las tropas esas hasta que el pueblo estuviera del lado allá del mar, que pasó el mar. del mar Bermejo. Yo creo que ni los mismos judíos creen en las profecías, ni creen en lo que Moisés dijo, ni nada como dijo a Mashiach. Que la fe es una fe nada más que subversiva, de que son los judíos, que son los rabinos. Y todas las épocas Dios no ha matado rabinos y ha matado a todo el mundo. ¿Qué hizo Hitler? Dios dio una demostración ahí. Que rabinato ni que nada.
que también fueron perseguidos y lo son, porque todas las naciones lo que tratan es tratan los que hablan contra Israel. ¿Cuántas cosas pasan en el mundo y ni le dan por enterado a nadie? No se interesa. Eso no vale, eso no sirve. Lo que vale es lo que hace Israel. ¿Usted cree que yo no oigo las cosas? Un reportero de la CIA, de ellos allá, enseguida las Naciones Unidas, que a un señor calificado de eso, qué sé yo, qué sé cuándo, elevándolo. Y cuando matan todos los días, o casi todos los días, los mismos mujeres que hombres, vestidos de militar como ese que no está en servicio, aprovechan para asesinar. Esos no son asesinos. Mundo desgraciado, esos no son asesinos. Y perdónenme de muchos que están creyendo en palabritas. Yo soy israelita, caray. Yo no soy cristiano, ni soy judío. Yo si soy mesiánico, del Mesías nuestro, del Ben David. Y ya veremos. Pues Josué siguió el derrotero de la voluntad de Dios, su palabra. Vamos a leer San Mateo 11, 12. Leemos pues en San Mateo 11, verso 12. Desde los días de Johanán, que lo pone Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Explico. El reino de Dios, como dice ahí se hace fuerza. Textualmente, al reino de Dios. Al reino de Dios. Está hablando de personas. Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Se hace fuerza. Se hace fuerza. Al reino. Que si que pertenecer al reino es con fuerza. Y los valientes lo obtienen. Lo reciben por esforzarse, por ser valiente y destruir la mala señal que ha puesto la bestia católica, que se dice en Apocalipsis 13. Las dos bestias ahí, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 13, 11. Madre e hija. Fuerza doble al nombre del Cordero. Dos tarros, dos fuerzas, doble la misma a nombre del Cordero. A nombre del Mesías. Se entiende que es el sacrificado. Hay que esforzarse, hay que ser valiente. ¿Dónde leemos entonces? Vamos a leer el video de Hechos 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Amashiach, el Mesías, creemos que seremos salvos como también ellos. Bien. El hecho de que los padres ni ellos hayan podido llevar y que por la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios?
lo que el Padre ha dicho, porque es infalible su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos por esa disposición que dijeron ahí, ya Dios se place en quitar el mandamiento que puso. No hay una aberración tremenda. Eso no quita el mandamiento. Una cosa que no pueda cumplir, queda aplazado, pero no quitado. Eso es lo que quisieron decir ahí, que por la gracia de Dios tenemos que continuar, porque no podemos. Ellos no pudieron y nosotros tampoco podemos, porque la bestia romana se está comiendo lo que da nuestro ganado, porque tenemos que suplir los gastos de Roma, aunque lo paguen, vaya. Precisamente, antiguamente era porque lo robaban. Y ahora es porque, aunque lo pagaba Roma, no lo podían llevar tampoco el pueblo el pueblo posterior, que en el tiempo de Amachía. Pero yo leo claro las cosas y yo entiendo claras las cosas. ¿Quitó el mandamiento? Claro que no lo quitó. Lo que no se pudo cumplir o no se podrá y no se puede todavía y ahora menos se puede. Aunque tenga vacas Israel y aunque Israel tenga ganado, no tiene camello. Tiene camiones y tiene máquinas y trenes. Esos no son animales. Entonces las vacas que tiene y los animales que tienen son para hilar la lana y para comer el pueblo y para venta también. Porque no somos bobos. El pueblo tiene necesidad de tener un gobierno, tener un ejército, tener un ejército de aviación, marina, de terrestre, y todo eso necesita dinero. Entonces continúa, que no pueden tampoco. Vaya, si en la época Mashiach no había eso, pero en la época de nosotros tampoco se puede. Porque eso hace falta para el pueblo y para continuar, para la defensa. Porque el pueblo necesita dinero. El gobierno. Porque muchas cosas hay que comprarlas y muchas cosas hay que venderlas para poder tener las necesidades contra los enemigos, aviones, barcos y de todo, ejército, tropas. Señores, en conclusión, yo digo como ahora lo que dijeron los apóstoles, no, nosotros tampoco hemos podido, pues en esta época tampoco se puede. Pero el mandamiento, con eso lo vamos a quitar. No, lo que se puede quedar aplazado. Que van a volver a hacer la vaca roja y la qué sé yo. Y después, ¿quién va a tener vaca roja? ¿Quién va a tener animales para ir a sacrificio? Ni nada de eso. Eso es historia. Eso no se quitó. Porque eso sí está plasmado en Amachía. Porque iba hasta el cordero Amachía. Es que iba a ser la presencia de los corderos y de todas esas cosas. Porque esto que yo he hablado de la venta no quiere decir, y de comer el pueblo, no quiere decir el sacrificio. Aunque en parte quiere decir el sacrificio, pero no pleno, sino comer el pueblo también. Pero ahora el pueblo puede comer, pero no hay que hacer sacrificio, porque el sacrificio era hasta Machía, que es lo que no entienden los ortodoxos, los sumos ortodoxos, ni los rabinos, ni nada de eso. No lo entienden. Creo que soy bastante explícito. En cuanto a eso de San Mateo 11:12, no es rapto ninguno.
Ni violento. Es que ellos lo obtienen. Y para obtenerlo hay que esforzarse. Al reino hay que esforzarse y ser valiente, porque hay mucha propaganda falsa del enemigo en el mismo judaísmo, en el mismo mesianismo del Mesías, que todo lo que está ahí de ahí para allá lo nombran a través de los apóstoles, pero es mentira. A Mashiach no vino a cambiar la ley, vino a promulgarla, que iba a seguir. Y todo lo que, ¿por qué son sus hijas? Porque todos quitan la ley. Incluso los que se están llamando de esos que se llaman mesiánicos, judíos mesiánicos, católicos mesiánicos, toda esa gente están fuera de la ley de Dios. Fuera. Porque Dios no dijo nombre, no, nunca dio su nombre. Yo he dado esa palabra de Dios, porque está en la Escritura. Ama, que el Mashiach cuando iba a venir no daba su nombre tampoco. Y entonces empiezan a hablar que si los verbos que de allá, ¿cómo se parece? Que predican los evangelios esos. Roma, Alemania. Grecia. Grecia. Caramba. El idioma griego. Tao. ¿Qué tantas versiones griegas? La palabra hay que ver y razonarla en el idioma hebreo. Si el idioma que no de español, como digo yo, no está como el idioma hebreo, ¿qué hago yo entonces? ¿Cambiarlo también? No, porque como hacen los judíos que cambian el propio idioma de ellos. A Mesías que no es el Mesías, que no ha venido porque no ha cumplido tal situación. ¿Acaso no repito otra vez y vuelvo a lo mismo? Si hubiera sido el Mesías, como ellos quieren que haya sido, como ellos pretenden de que haya sido, todo esto que se ha cumplido ahora no se hubiera cumplido. Entonces Dios no hubiera cumplido estas palabras, o no son de Dios. La dijeron los profetas. Todo esto que ha pasado históricamente lo han dicho los profetas, y ya lo ha dicho en los tiempos después del Mesías. El Mesías dijo que ahí se iba a destruir el templo. Lo dijo Daniel, Daniel. Pero lo destruyó. Pero dijo Masías, continuó. Él es promulgó, continuó. Lo que dijo el otro. Y lo que dijeron los profetas, lo dijeron también los discípulos de Masías. Pero de ahí para adelante, aberraciones, tergiversaciones, felonías, destrucción de la palabra de Dios. Porque a ver, para sacar mesiánico verdadero del judaísmo, que crean en el Mesías que vino, no es para que crean en Jesús, porque si ellos miran bien la misma escritura, ven desde cuándo pusieron al Jesús, no se dan cuenta de eso, porque están ciegos. El mismo Jesús, el mismo Mesías lo dijo, ¿no ves? El mismo Mesías lo dijo, no Jesús. Ve que siempre está el enemigo queriendo meterse. Es muy fuerte. Es hacedor de maldad, destructor de la verdad de Dios.
Hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma para entrar al reino con fuerza, con valentía. El Mashiach lo dijo. San Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Un remanente, pocos son los que lo hayan. Óiganme bien, los que me oyen, pongan atención, pocos son los que la hallan. Ancha la puerta y muchos son los que van por ella. ¿Cuántos pueblos religiosos tienen la segunda bestia? En el llamado cristianismo ese, adventista un pueblo, hedonista otro pueblo, ejército de salvación otro pueblo, luteranos otro pueblo. Bueno, así una pila cada uno de esas de las hijas que usted menciona, son pueblos. El pueblo de Israel está compuesto en 12 tribus. Pues esa palabra de la bestia está en 12, en 12 no, en todas ellas. Ya la rebasó. En 12 es otra cosa cuando Roma. Ya eso es otra cosa. Pero las hijas son más de 12. Son una pila de hijas. Saque cuenta porque usted vea cuántas misiones de esas hay. Cuántas congregaciones de esas hay. Son muchos los dejados. Aparte de los otros ni se cuentan porque Dios no quiere que los cuente. Pero en la cuenta esta sí. Así que vamos a ver. Hay que porfiar, entrar por la puerta estrecha. Angosto porque es muy duro. Es lo que quiso decir ahí. No es fácil. No es sencillo. Hay mucha lucha. No son todos. Son poquitos los que estamos. Fíjense bien. Son más los que detestan de cumplir hoy en día con la circuncisión, con el sábado, 2 mandamientos del Señor. No, porque plantean muchas situaciones ajenas a la palabra de Dios. Planteamientos extraños. Sí, le dan un pie, tao, y hay una confianza. Esos pastorcitos de patocotilla. Yo hablo así. El que quiera dispensar, que dispense. El que no, allá ellos. Ese es su problema. Y para no tener problema, vamos a leer Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, el que tiene oído para oír. Muchos tienen oídos, pero quiere decir para aceptar la palabra, o sea, ponerla por hecho, ponerse usted el duro propósito de obedecer la verdad completa. No hay pérdida para
el que cumple fielmente todo lo que el Señor ha ordenado. Porque siguiendo la carrera y una cosa se deje de hacer, porque para el hombre es imposible, porque si Dios quiere hacerla posible, aún la hacía posible en la antigüedad, porque aunque ellos dicen que no la podían llevar, esas reglas sí la llevaban, porque el templo existía y después tuvo que existir otra vez cuando la primera vez lo destruyeron, la segunda vez, y cuando la segunda vez lo destruyeron, Herodes, el tetrarca, levantó el tercer templo, dicho en Ezequiel, ¿me van a fusilar los ortodoxos? Bueno, que lo hagan, que le pidan a las autoridades del país, que son los que tienen conocimiento, a los del Mossad, que averigüen y que vengan y me maten. Pero yo no creo en judaísmo esto que está en esta época, no la creo. Hay muchos puntos tienen que rectificarlo. Muchos puntos que tienen que rectificarlo. Y todas esas, a los que yo le hablo en español, a todas esas iglesias, todas esas congregaciones, si no vienen aquí y rectifican a rectificarla, a ver el por qué, si es que no lo han comprendido bien, para que el Espíritu Santo los ayude y puedan comprender esa situación. Los cristianos dicen, la palabra de Dios es espada de dos filos. Eso es tergiversar. Eso es tergiversar. Tergiversar, sí. Exacto, porque a veces que la palabra uno se confunde. Torcer, como dijo Pedro, en segunda de Pedro, 3:15 al 17. No. Vamos a ver por qué esa palabra que dijeron ellos. Porque ellos dicen esa palabra. La palabra de Dios es espada de dos filos. No. Porque entonces están poniendo una cosa y la otra y no se están dando cuenta en la continuidad de la palabra de Dios. Amasía es la continuidad, la parte final de la palabra de Dios, del tiempo ya, del medio tiempo final, que ya va en 2000 años, lo cual está dicho en Osea. Y después de estos 2000 años tendremos la liberación, la libertad. Ya tenemos 25 años de más, porque todavía hay profecías que no se han cumplido. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y cuando estas que se han dicho, que están dichas, que están latiendo ya están en el tapete, en el campo del juego, ya están ya en esta época. Así que el río Éufrates se secó ya, otra cosa y patatín patatao, se acabó todo. Vamos a leer lo que habla Dios de la espada. Hebreos 4:12. ¿Cómo es como lo dice Pablo?
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y más penetrante que espada de dos filos. No que la palabra de Dios es espada de dos filos. Es más penetrante que espada de dos filos. Ahora le voy a decir por qué. Y que alcanza hasta partir el alma Ahí. y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí declarado Pablo, siervo de Dios, lo declara, mientras que otro siervo que son pastorcitos de pacotilla, la dicen al revés, porque están guiados por quién. Señores, es lamentable, pero es más penetrante que una espada de dos filos. Porque una espada de dos filos te entra por un lado del cuerpo, sí, te entra por un lado del cuerpo, por el lado que sea, te parte el corazón si quieres, pero no lo de adentro del corazón. La espada de Dios es más fuerte que la espada de dos filos, porque te hace reconocer la obra de Dios. Y Dios te hace reconocer su obra y saber que en lo que está no sirve. Yo se lo he dicho muchas veces. Daddy John era un personaje entre la iglesia pentecostal. Y el Espíritu le habló como le habla a los profetas. Y a todo el que Dios quiere, como me ha hablado a mí, al oído también. Esta frase, ¿quién es tu ayuda? ¿Quién te ayuda? Y digo, tú. Y punto. A Daddy John se le dijo, ¿cuál frase se le dijo? Sal de ahí de los pentecostales, guarda los mandamientos. ¿Y qué hizo? La fe de los ex. ¿Qué fue lo que fue hecho? Los de la fe del bando evangélico de Dios, guardar la ley. ¡Oh! ¡Qué belleza! Guardan el sábado, igual que los adventistas. Pero se les olvidó. La circuncisión hecha con manos. Se les olvidó. No, que es para Israel, no. Si Dios dijo que la ley era parejo para todo el mundo. Números, el libro tercero del Pentateuco, como le llaman los cristianos eso, de la Torá. Número 15, capítulo 15, versos 15 y verso 16. Número 4. Libro número 4, no te sé. El cuarto libro. Está primero Levítico, efectivamente. el cuarto libro. Génesis, Éxodo, Levítico y Número, perdón. Es el cuarto libro. Pero el capítulo sí es el mismo. Capítulo 15, verso 15 y verso 16. Señores, ¿cuándo se dijo que eran para los judíos una ley y no para los que Amashía presentaba cuando dijo que no se le podía perder ni una jota ni un tis de la ley? Cuando uno de los siervos del Señor, discípulo de Amashía, dijo que guarda, que perfora, que destruye un punto de la ley de Dios, es hecho culpable de todo.
hermanos míos, por favor. Quisiera ver uno que tenga la valentía de decir, yo soy un falso apóstol. No soy digno de eso, ni de ser llamado mesiánico, porque estoy faltándole a Dios en un mandamiento sacro, sagrado, que nos dio el Señor en Abraham. Y que somos pueblo de Dios. Deje que los chanchullos judíos, no, que sea hijo de madre, que sea hijo de padre, de todas esas boberías que hablan el judaísmo. Que la palabra te está diciendo a ti, la ley es para todos, que no quisieron predicarla, no quiere decir que no se predique. Porque Mashiach es profeta y nos dijo, mandó a sus discípulos ir por todo el mundo. Y después nos engancharon los demás. Voy a seguir hablando, estoy 4 horas hablando aquí. Pero quiero dejarlo hasta ahí ahora. A Mashiach en su primera fase vino. Y conforme en la segunda fase va a venir Elías. Pues entonces a Mashiach resucitó. Si no resucita, viene en la segunda fase, pero el problema es que iba a estar, viene en la misma fuerza, en la misma forma que Elías, que Moisés, que Enoch. Será la primera resurrección, porque en la otra entrará a todos. Pero es que es el pie de la primera resurrección. Porque hay que entender las cosas. Es el pie de la primera resurrección. Porque inmediatamente surge la resurrección plena, completa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Estos que han aceptado se han hecho fuertes, que no duden en ninguna manera, sino que escuchen bien la voz que les he dado y que se dejen los chanchullos ajenos. La voz que se nos da en el profeta Isaías 7, 14, 9, 6. Proverbio 34. Si no se sabía, no se sabe, y sabremos. Apocalipsis 3:12, ¿no? Sí. Y sabremos. No. Apocalipsis 3:12. Reciban la bendición. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde.
Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, hermano amén, Señor, amén.